¿Cómo se llama? Histología 2, sí, tal como está, histología 2, FMET UBA, es el segundo periodo. Esto se llama El tutor, Carlos, que no teníamos, ¿no? histología primera UA, FMET UBA. Entonces, ponemos histología UBA 1. Ahí te va a salir las dos opciones, ya vas a escoger cuál. Y en esas hay internet, si hubiera internet, podemos chequearlo aquí, entras ahí, y ahí tienes toda la casa del canal, tienes toda la secuencia de videos, ¿no? Ahí está, no está organizado por listas, algunos están como listas, y tienes todo lo que es histología en videos, en base a Gardner, Ross y Hennesel. Entonces, excelentes videos. Y la otra página de la UBA, también de histología, es la 2, que hemos visto más recibida, ¿no? Esta. Histología 2, que también UBA. Entonces, esta es más fácil de acordarnos. Histología 2, PFMF, la Facultad de Medicina, UBA. Y esta sí tiene organizado por listas. Entonces tienes biología y técnica histológica, hasta seminarios de histología, el videístos, que son como 74 videos de histología, de todo el temario, También hay en biología, a los que les gusta la biología, seminarios de biología e incluso genética. ¿No? Son puros videos, pero muy didácticos de lo que es incluso biología, ¿no? que ya lo han visto ustedes cuando estaban en el curso casa, como que en el curso de ingresar aquí. Entonces, aprovechando de esa colección de videos que en la pandemia justamente publicaron, como es de libre acceso, no hay problema, tú puedes fácilmente entrar y descargarte, nadie te cobra, nadie te observa. Lo único que hay que saber respetar en cualquier circunstancia es la fuente, ¿no? Respetar que este es un video o un power de la página Histología 1A de la Facultad de Medicina de la UBA. Porque hay gente medio bonita que le borra eso y le pone su nombre, ¿no ves? Y ya se quiere pensar que es el creador de la página. Y entonces, vamos a ver la parte más puntual de este power. Entonces, el aparato genital masculino está compuesto por un conjunto de órganos cuya función es permitir la reproducción, ¿no? Coadyuvar la reproducción. Porque en realidad la reproducción como tal se produce en aparatos reproductor femenino. ¿Verdad? Ya. Y este aparato está constituido por varios grupos de órganos que justamente tienen como prioridad o función es la de producir los espermatozoides, y las hormonas están relacionadas con esa función, ¿no? La testosterona concretamente. ¿Cómo está constituido? Básicamente por los testículos, por las vías espermáticas que parten que hay, las clasifican en dos grupos, ¿no? Las intratesticulares y las extratesticulares. Las intratesticulares son los vasos rectos y las testis. Y los extratesticulares, el epidídimo, que está por acá, el epidídimo, el conducto deferente, que va hasta el eyaculador y lo vete. Y las glándulas asociadas, ¿cuáles son las glándulas asociadas? Las bulburetrales o el Cooper, las vesículas seminales que van a estar por ahí, ahí está, y la glándula prostática. Entonces, todo ese grupo de elementos forman parte de este tema, del capítulo 21 ya de nuestro libro de Gardner y los testículos. Empieza con la descripción del testículo, que es un órgano relativamente pequeño, en el varón adulto mide casi 4 centímetros de largo, por 2 a 3 de ancho y 3 de grosor. Como dice acá, en la parte de la iglesia secundaria, dice eso. Órgano macizo, por lo tanto tiene una envoltura y tiene un cuerpo, ¿eh?
y si tiene un cuerpo, si es macizo, tiene una envoltura que en este caso está constituido por un repliegue, un vestigio del peritoneo en el momento en que desciende el testículo hacia los escrotos en el desarrollo embrionario, que se llama túnica vaginal, y va a formar esta bolsa, esta bolsa, ¿no? La cara anterolateral del testículo, y la túnica albuginia, que tiene una cápsula, que tiene dos capas. Esta cápsula tiene una capa externa de tejido conjuntivo denso y regular, que es la túnica albuginia, y una capa interna, que es un tejido conjuntivo laxo, muy vascularizado, que se llama túnica vascular. Entonces, esa es la envoltura, la cubierta del intestino. Por dentro, ¿qué hay? Lo que vendría a ser el parénquima, la sustancia. ¿Y cómo está organizado eso? Entonces, esta túnica albuginia, hacia la cara posterior, se va a engrosar y va a formar lo que se llama el mediastino testicular. Y de este mediastino testicular va a partir tabiques que van a dividir a la sustancia, el parénquima del testículo, en unos compartimentos intercomunicados que se llaman lóbulos. Y cada lóbulo testicular que va a tener entre 1, 2, 3 a 4 túbulos seminiferos. Entonces, en estos espacios limitados por los tabiques que parten del mediastino testicular, vamos a tener los lóbulos testiculares, donde hay los túbulos seminíferos, y estos túbulos van a estar en una especie de tejido conjuntivo muy vascularizado, derivado justamente de la capa de este estrato vascular, y en ese tejido conjuntivo va a haber acúmulos de células, las intersticiales o de Leydig, que son las encargadas de sintetizar la testosterona. Entonces, a primera vista, lo primero que tienes que reconocer en este preparado es su cápsula, doble capa, los tabiques que forman los lóbulos. Unos preparaditos tiene unos tenues tabiquitos que te van a permitir diferenciar los lóbulos testiculares, y en cada lóbulo unas imágenes de unos conductos así enrollados que vendrían a ser los túbulos seminíferos. Esa es la imagen típica. Vemos la cápsula, la tecnología es la imagen de la túnica albuginia, y por debajo sabemos que está la túnica vascular. Y estas imágenes redonditas verdes secundarias, que serían los túbulos seminíferos, unos cortes transversales. Y esta franja que vemos acá sería parte del tabique, ¿no? Esta es la cápsula y el tabique. Aquí otro tabique, que va a dividir estos espacios en lóbulos, van a dar esos espacios en lóbulos testiculares. Y entre estos túbulos seminíferos, en un tejido conjuntivo laxo muy vascularizado, van a estar las células de Leydig. Ya viendo un poco las características del túbulo seminífero, este túbulo tiene dos componentes: un tejido conjuntivo, que es la parte más externa, y un epitelio, el epitelio seminífero. Entonces, el epitelio está separado del tejido conjuntivo por una gruesa lámina basal o membrana basal, el mismo epitelio la secreta y hace la diferenciación. Y el epitelio seminífero, ¿cómo está formado? Por las dos células principales, la receptori, y en otro libro dicen espermatogénicas. Las espermatogénicas, ¿no? Que serían células germinales. Si te colocan en el examen germinal, lo mismo que espermatogénicas, es más específico. ¿Qué forma tiene la célula receptori? De lo más irregular, ¿no? Pero teóricamente es cilíndrica, pero tiene muchas relativaciones, tanto en la parte apical como en la lateral. Y en su membrana basal tiene también receptores para hormonas, para
para la folícula estimulante, básicamente. Este es un dibujito que nos muestra la Sertoli. ¿Cuál sería la célula de Sertoli? A ver. ¿Quién se anima a ubicarla? Objetivo del plano. Entonces, Sertoli sería toda esta imagen, ¿no?, que voy a incluir así. Este es un espermatozoide que está en una de estas dimensiones. Y además, esta célula con otra célula se juntan acá, hacen uniones, complejos de unión, que van a luego separar esto en dos compartimentos. La Sertoli es muy compleja y tiene muchas funciones. Otra imagen de la Sertoli sería esta. Y entre Sertoli y Sertoli hacen uniones oclusivas, y al hacer estas uniones oclusivas, como que van a ser dos espaldas separadas, el túbulo se divide en dos compartimentos, el basal y el luminal. Y esta unión oclusiva entre célula y célula va a formar una basera que se llama hematotesticular. ¿Para qué sirve esta basera hematotesticular? ¿Para qué será? El libro nos dice entonces que es para proteger a las células germinales del sistema inmunitario. Como son células nuevas en desarrollo, el sistema inmunitario puede equivocarse, no las conoce, y va a empezar a formar sus anticuerpos. Y hay un momento que les va a atacar. Para evitar eso, es esta basera hematotesticular que va a proteger a estas células germinales que están en desarrollo del sistema inmunitario que está activado. Una especie de protección. ¿Ya? Toda esta función de la célula, y compleja esta célula. Mecánico funcional, con compartimentalización del epitelio, ¿no?, basal luminal, basal hematotesticular, regula la espermatogénesis, participa de la espermiación. ¿Qué es la espermiación? La liberación de los espermatozoides. Síntesis de inhibina y activina. ¿Qué inhibe y qué activa? FSH. ¿Cuál? FSH. La FSH. Concreta. ¿Dónde inhibe? En las células de Sertoli. En el hipotálamo, en el hipótamo. Entonces, por una parte la inhibina inhibe la síntesis del folículo estimulante y también por el transporte puede activar. Luego, síntesis de la proteína indicadora de andrógenos. Esta proteína se une a los andrógenos y evita que se salga de ese espacio, y de esa forma aumenta la concentración de esta hormona. La antimulleriana, ¿para qué servirá? Para evitar que se Desarrolle genitales femeninas. el muller, que es el precursor de la aparato reproductor femenino. Los varoncitos agradecemos tener esta hormona, ¿ve? Si no, estaríamos por la antimulleriana, que bloquea la formación del Conducto para conducto, ¿no?, y el precursor del aparato reproductor femenino. Hay síntesis de estrógenos, el síntesis de líquido intersticial del compartimento abdominal, es decir, se crea un líquido muy rico en nutrientes justamente para alimentar a los espermatozoides. Entonces, y el otro grupo de células, además de las Sertoli, son las germinales o espermatogénicas, y parten desde la espermatogonia. La espermatogonia es una célula que está en el compartimento basal. Bueno, esto que en la Sertoli se hacen complejos de unión, uniones inclusivas, y por debajo de la unión oclusiva se llama compartimento basal, y ahí están las espermatogonias. Hay tres tipos de espermatogonias: las tipo A oscuras, que van a sintetizarse. Aquí está al revés. En nuestro libro primero es la oscura,
porque su núcleo está ocupado por heterocromatina, hacen división mitótica, entonces más oscuras y algunas claras, y las claras tienen el núcleo eucromatina. Estas claras luego se convierten en las espermatogonias tipo B, y las tipo B son las que van a dar lugar a los espermatocitos primarios, a los primarios. ¿Ya? Ahora, ¿qué fenómeno celular ocurre en esta transformación de la espermatogonia tipo B en espermatocito primario? Estas células, las espermatogonias, están en ese estado hasta antes de la pubertad. Y cuando empieza la pubertad, cuando empieza a haber el efecto hormonal, las hormonas empiezan a hacer una maduración de los caracteres sexuales de estas células, y en este momento estas espermatogonias hacen esta evolución de oscura a clara, de A oscura a clara y de A clara a B. Y la B entra en la primera división meiótica y se convierte en espermatocito primario. Luego este espermatocito primario completa la segunda división meiótica y se convierte en espermatocito secundario. Esta ya se convierte luego en la espermátide y la espermátide en el espermatocito. Entonces, esta espermatogénesis, la primera fase de esta espermatogénesis, la transformación de la espermatogonia en espermatocito primario. Luego la segunda fase, espermatocito primario en espermátide, y la tercera fase, espermátide en espermatocito. Cuando ya están maduros, la liberación es la espermatogénesis. La espermiación. Entonces se quiere eliminar. Luego en el tejido conjuntivo que está circundando a los túbulos seminíferos, en esta sección que está por fuera, va a haber la presencia de estas células que se llaman células de Leydig o células intersticiales, ¿no? Que son las que van a sintetizar la hormona testosterona, ¿no? Es la hormona anabólica. ¿Qué hace esta hormona? Pues el desarrollo de los genitales externos e internos, estimula la formación ósea, favorece la maduración de los caracteres sexuales secundarios y mantiene a espermatogénesis, una sustancia anabólica. Esteroidogénesis Leydig, que es un programa, los diferentes pasos, ¿no?, para la formación de la testosterona. Puede guardar esto para el año porque esto es bioquímica. Más vamos a hacer fisiología porque es con algo de bioquímica. Una vez eso, acá tenemos ya los túbulos, los conductos, las vías espermáticas, que parten desde los túbulos rectos, las epifisis, el epidídimo, la cabeza, el cuerpo, la cola, el deferente, el eyaculador y el ovíparo. Si son tubos, ¿qué es lo que necesitamos aprender? Sus capas, porque tienen capas. Entonces, ya a partir de los extratesticulares, tenemos el epidídimo, que va a tener una mucosa, una lámina propia y a la musculatura. La mucosa va a ser un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios. ¿Cuál es la diferencia entre cilio y estereocilio? Uno es móvil, otro inmóvil. ¿El qué? Ya, pero ¿en qué? ¿Tiene o no tiene? Los tres no tienen. Entonces, básicamente, son una especie
prolongaciones de la mucosa prácticamente, que vestidas por el epitelio, pero que básicamente sirven para absorción, no para función, para externos. En nuestra lámina, una de ellas es bien notoria la presencia de estos sistemas químicos. Ya, entonces, el epitelio estaría acá, no podemos poner en nosotros. Allá aquí también. Entonces, esta sería la parte de la mucosa que tiene epitelio cilíndrico certificado con estereocilios, no es ciliado, ¿no? Cuidado con confundirse con tráquea, pero no parece para nada. Su lámina propia, que es el tejido conjuntivo ventricelular, y la musculatura lisa. Luego viene el deferente, que es también otro conducto, un tubo que tiene glucosa, lámina propia, muscular y adventicia. La glucosa, en este caso, un epitelio cilíndrico certificado, también con estereocilios, que descansa sobre una lámina propia del tejido conjuntivo laxo, con filas elásticas, y la muscular lisa, con una disposición, con doble triple disposición, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, y la capa más periférica, una adventicia. De lo que hemos visto, tenemos preparado el testículo, tenemos preparado el conducto deferente, así que lo vamos a poder visualizar. Tenemos una lámina propia, la túnica muscular, las vesículas por la lámina prostática, son glándulas exócrinas, secretan su secreción pues, a las vías espermáticas para hacer la porción líquida del semen, que va a servir como vehículo para que se transporten los espermatozoides. Estas vesículas también tienen la mucosa con epitelio cilíndrico pseudoestratificado, la lámina propia del tejido conjuntivo laxo, una musculatura lisa y una adventicia. El componente líquido del eyaculado, cicloproteína de fructosa que provee la nutrición del espermatozoide y otras sustancias. La próstata es la glándula única, es la que está rodeando y absorbiendo la uretra, es la que pone en conflicto a los varones, porque invariablemente que de 40 años para arriba tienen que consultar con el urologo, porque sí o sí en la mayoría se crece, y nada sería que se crezca solamente, sino que en muchos casos son cáncer. Y como hay ese temor del varoncito, no voy al médico que allá, porque el examen que hace el urólogo no es nada agradable, hace el tacto rectal, y le tienen pánico los varones al examen, se aguantan. Y cuando ya quieren ir, ya es tarde, porque tiene un cáncer avanzado, y no se puede hacer nada. Y de nada sirve golpearse el pecho. Varios colegas, amigos, parientes han ido como esa pregunta. No, ¿para qué? No, nunca. Se han terminado de quemar. Cero. Médica. Médica, se bien de prestigio. El puntito tiene que su consulta al urólogo porque estaba a punto de seguir problema por no hacer las cosas como ellos enseñaban. Y es que es esa circunstancia. Claro, que llega a los 40, obligatorio ir al urólogo. Por lo menos hasta de visita, pues. Le declararán el interrogatorio y se dará cuenta si es necesario o no hacer un examen. Y luego, si es necesario, se hace una serie de pruebas. Porque no solo también es la probabilidad del posible cáncer, ¿no? Casi el cáncer de próstata, sino que también de que al haber una obstrucción de la vía urinaria, se cierra la uretra, disminuye el volumen, esa orina que no sale, ¿dónde se detiene? En la vejiga. ¿Y qué pasa con la vejiga? Siempre está dilatada. ¿Y qué pasa con las paredes? Se vuelven flácidas. Hay un urólogo conocido que se llama el doctor Germán Merendá,
los mejores urólogos, que decían, las paredes de la vejiga de una persona que tenía una hipertrofia prostática crónica se vuelven liquichiris. En quechua significa así plácido que no sirve para nada. Es como un globo que tanto inflar como se tenga que quedan las paredes. No es plácido, ¿no? Entonces, a esa persona que mucho tiempo estaba con su obstrucción de vía urinaria con una próstata grandota, benigna, pero que no hizo un tratamiento adecuado, o se empezó a tomar estas tabletas que por un tiempo disminuyen la hipertrofia, la hiperplasia, el volumen de la próstata y mejoran parcialmente, y cuando ya se obstruyó y van y dicen, no, esto es cirugía, cuando les operan, quedan con la complicación de la vejiga que no sirve para nada. ¿Y cómo termina ese paciente? Con sonda vesical permanencia. Porque su orina se sigue reteniendo, porque la vejiga no tiene esa fuerza de penetración, no puede botar, y sigue una bolsa y sigue sin salir. ¿Cómo se queda dentro de la liberación? Entonces, esta glándula es patología común en el varón, tiene sus connotaciones que les he explicado, que puede ya, como ustedes, el otro día conectados justamente en el diplomado que nos estamos llegando a hacer, que indirectamente ustedes ya son agentes de información, indirectamente ya la gente los ve como que ya saben, y tienen que saber, pues. Entonces, si hay alguna emergencia de salud, trata siempre de informar. Porque te van a preguntar, ¿pero tú estudias medicina, no sabes? Hay una campaña de vacunación de sarampión para el grupo etario de 10 a 17 años. Entonces, para ti están vacunando. Si teóricamente todos ya tienen el para reforzar la defensa, porque hay casos de sarampión en personas vacunadas en la infancia. Entonces hay una campaña para ese grupo que inicialmente no estaba cubierto, porque la primera campaña fue para menores de 7 años. Como ha sobrado vacunas, están vacunando a los de 7 para arriba, ¿no? Y adultos, porque ha habido una emergencia sanitaria donde había un caso de salud. Entonces, si tú te enteras que algún pariente está con problemas de próstata y no va, tienes que presionar. Porque si no es cáncer, tiene la complicación de su vejiga se daña sus patas. Medicina es como hay una lógica consecuencia cuando no se toman las medidas correctas. Y a veces es tarde o ya no se puede hacer la recuperación. Entonces, las famosas hernias de disco, hay gente que apenas camina, hacen unos exámenes, hay una compresión radicular y le dicen cirugía, no, y se dan modos, no se opera. Y cuando se decide, les opera otra cirugía, todo el éxito, pero el daño que sufrió el nervio no se recupera. Si ya cojea, sigue cojeando. Entonces eso ya es dejadez del paciente, no es culpa del médico. Vienen echado que yo estoy caminando, que caí, te vienen con problemas. Entonces, medicina tiene todos esos aspectos que cuando tú seas profesional tienes que encargarte de que las cosas vayan bien, ¿no? Una buena explicación, un buen acercamiento al paciente. Ahora se conocen las habilidades blandas, estamos pidiendo que a los docentes de medicina se les capaciten en el momento y desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes, porque se ha visto que el profesional que tiene habilidades blandas tiene más éxito que el que tiene habilidades blandas. Las habilidades blandas es el trato, la cortesía, el respeto, el llevarse bien con el paciente. Y las duras es aprender los conceptos, las definiciones, la parte dura, ¿no?, del contenido de la materia. Y entonces, ya como futuro profesional, ya empezar a trabajar en sentido. Y lo que nos han pedido que cualquier aprendizaje que hagas en tu carrera tiene que partir de la situación de vos ponerte a pensar lo que estás haciendo, cómo lo vas a utilizar cuando seas médico. ¿Cómo lo utilizas? Ya sabes que este es un problema de salud.
que no, si no se lo atiende y se complica, pues también hace una difusión de la información que recibes, ¿no? Puede que sea muy pasajera, pero es suficiente. A veces es suficiente para motivar a alguien. ¿Por qué? Porque me ha dicho él es estudiante de medicina, ¿verdad? Que ya te da cierta autoridad, pues, que no hay que abusar de eso también es cierto, porque algunos que se ponen a también a hacer tratamientos, curaciones, ya son mejor que los especialistas y empiezan a meter barbaridades, tampoco nos queremos, ¿no? Pero sí que estar atento a cualquier consulta, eventualidad que se presente en ese sentido. Hasta por extensión, por extrapolación, ¿no? Si está un grupo de jóvenes y es un problema de salud, ¿a quién le pregunto? ¿Al que estudia medicina? ¿A quién le pregunta? ¿A los de derecho? No. El de derecho le mete a la casa de la medicina. ¿Ve? Entonces, no, es a la medicina que le pregunta. En medicina tiene que estar atento y saber tanta información que existe, que es tan diversa, tan amplia que pareciera que es insulsa saberla, pero sí es necesario, porque tú vas a hablar al paciente, tú vas a tratar con el paciente, vas a ver pacientes de todas las condiciones sociales, niveles académicos, de otros lugares, que tienen otras costumbres, y si tú no tienes un conocimiento básico de algo que te pueda entablar una relación con el paciente, no te vas a comunicar, porque el secreto del médico es saberse comunicar, saber entablar empatía con el paciente. Y en la medida que el paciente te cree, te confía en vos, ese paciente debe súper. Vos vas a estar súpermente agradecido porque vas a ser una persona reconocida, vas a tener la satisfacción de curar, que es no se imagina lo bello que es sentir esa satisfacción de que a alguien le ha salvado. Eso no se paga con nada. Eso no se paga con nada. Entonces, para llegar a ese nivel, estudio, formación, integridad. Entonces, copiar los buenos ejemplos, no los malos, porque normalmente copiamos los malos, no los buenos, no los machos, los malos. Pero los buenos nos olvidamos, los copiamos, a veces hasta los despreciamos, les quitamos valor. Entonces, medicina es una carrera muy linda, bastante completa, y el estudiante, el profesional que egresa tiene que ser íntegro, pero al 100% la terapia. Al 100% la terapia. Y entonces, con esto de la próstata, alguna vez tienen la posibilidad de toparse con alguien que se hace ir al médico, pero que vaya. En caso contrario, si es un cáncer, está en problemas, y si no es, puede estar dañando su vejiga, ¿no? Incluso su riñón, porque como se está reteniendo, la presión constante a través de las cálices puede dañar los glomérulos, puede provocar una falla renal. Y esas enfermedades son casi irreversibles. La próstata entonces forma parte de ese líquido que coadyuva al vehículo transporte de los espermatozoides, pero tiene también muchas sustancias, como enzimas como este factor antígeno específico, fosfatasa alcalina, ácido cítrico, inmunoglobulina A y varias otras sustancias. Ya entonces, este material, miren qué bonito, este seminario puedes contemplar los videos explicativos que están en la página web correspondiente. Entras a UBA, te vas a histología, ahí te va a demandar a una página en particular, y hay una columna que dice material en el drive de la materia. Entras al drive y tienes libros, tienes PDFs, tienes videos, tienes todo lo que es histología en biología. Entonces, un poquito de curiosidad, no solo chatear, a veces sin sentido, ¿no? Se encuentra lo bueno. Te vas a la UBA y vas a encontrar el material del perico. Y el mismo video te dice, puedes ir y encontrar allá. ¿Ya? Ahora se ha vuelto relativamente más fácil estudiar que antes.
permitir un pariente médico ya mayor a la pregunta de cómo estudió antes. No había videos, no había internet, no había cable, apenas televisión blanco y negro, un programa carísimo. Los libros había que prestarse de la biblioteca por los amigos. Ahí viene la famosa letra de médico, ¿eh? Los días de clases ya te van a preguntas, pero allá, por ejemplo, el papel doctor no te dictabas, ya hablaba, tú tienes que dictar. Porque lo que hacíamos era 4 o 5 reunirnos después de la clase y comparar apuntes. Lo que te faltaba, anotabas. Así tenías un super apunte, ¿no? De 5 que habían asistido. Y a los partidos se lo vendían. Claro. Hay algunos locos que no hacían y hacían negocio. Pero no había fotocopiadora, no tenías que escribir. Porque ahora hay que comprar la fotocopiadora y listo. ¿No? Había fotocopiadora. No había cámara para sacar una fotito. Era más complejo, pero hacían salir excelentes profesionales. Cuando iban al exterior, eran siempre los mejores. Ahora mismo. Pero ha mejorado mucho el acceso a la información. Quizás demasiada facilidad. Y a la vez demasiada facilidad, ahora vemos cosas muy básicas, que parece que fuera fácil. Y te quita un poco de ese interés, esa fuerza que tienes que ponerle en tu preparación, en tu estudio. Pero se puede, todo se puede. Bien, entonces las láminas que tenemos, en base a lo que hemos comentado, Gracias. son un preparado de testículo, uno de próstata y de conjunto del cerebro. El testículo, miren, igualito que hemos visto en los videos, en el cuadro. Este sería este margen. De parte de la cápsula. Esta cápsula tiene dos partes, dos capas. ¿Cuáles son? La túnica sanguínea Túnica sanguínea y vascular. La estrato vascular. Luego viene lo que es el parénquima, que es un tejido conjuntivo lazo, vascular, donde están los túbulos seminitos. Y en el tejido adyacente están las membranas de las eléctricas. Entonces, esta pequeña imagen que ves, aquí estamos elementos. Como circular. Lo mismo que vos. Lo mismo, ya esto es un poco más dentro de la física parénquima, viene básicamente en tubos seminíferos. En una de las láminas, en uno de los preparados se ve algo de cápsulas, de tabiques, perdón, y por lo tanto el tabique sería un lóbulo testicular. Porque ya sería así que parten los tabiques, con rasgos proyectan hacia el interior y separan ese parénquima en lóbulos testiculares. Y cada lóbulo tiene entre 1 a 4 túbulos seminíferos. ¿Por qué se ve tan saturado? Porque están enrollados como un ovillo. Lo que se ve son los cortes transversales de esos cortes, de esos túbulos. Hay vasos sanguíneos, hay nervios, hay tejido conjuntivo circundante. Hay muchos vasos sanguíneos porque el estrato es vascular. Y estos son los túbulos seminíferos que a mayor aumento se tendría que visualizar algo de lo que son sus componentes, pero bueno, la verdad son difíciles de visualizar. No se bien, entonces quizás a mediano aumento puedes visualizar a las famosas células. Tiene que ser entonces estos son los túbulos seminíferos, tejido conjuntivo laxo y la membrana basal gruesa, no se la visualiza muy bien, y las células de cerco, que son células bastante complejas que tienen entre sus prolongaciones la presencia de las células espermatogénicas. En la parte basal, no te digo que si propones una apetite espermatogonia, porque ahí están las espermatogonias,
y inmediatamente por encima de los órganos primarios, secundarios, externáneas y externas. Buen preparados, se puede visualizar eso, pero aquí tenemos un tipo de suelo. Ya entonces el preparado de testina. Vamos a trabajar con seguimiento. Luego tenemos un preparadito de conducto de Ferenc, igual es un tubo, y un aparello. Ese aparello tiene una mucosa, una muscularidad adventicia. Aquí vemos la parte de la adventicia, porque digo que es adventicia, es un tejido conjuntivo, que es un laxo y tiene la presencia de vasos. Lo contrario sería la mucosa, que sabes que la mucosa no hay vasos, ¿no? Por lo tanto, esto es adventicia. Entonces, esta luz que ves, este espacio claro que ves acá, no es lumen, que está por fuera del tubo. El lumen estaría hacia abajo. Este es muscular, muscular lisa, sigue muscular, lisa. Y aquí tienes ya casi todo el espesor de la pared. La adventicia, la gruesa capa muscular y la mucosa. Que el interior es esta mucosa, esta mucosa que el interior tiene cilíndrico, pseudoestratificado, externo-ciliar. Es uno de los referentes que vamos a mostrar, se nota con cierta claridad los estereocilios. Como que ven aquí un poquito, es algo que va rotando. Este es pseudoestratificado, estereociliar. Una lámina basal y una lámina fluorescente. E inmediatamente la capa muscular regulariza. Vasos sanguíneos, de la adventicia, y tales vasos. Otros vasos. Por aquí algo se ve de estos estereocilios. Son prácticamente cilíndricas, pero hay de dos tamaños. Las otras que llegan hasta la luz, hay unas pequeñas a la mitad del camino, y pues pseudoestratificado, cilíndricos pseudoestratificados, estereociliares. Aquí se ve claro. Ahora las basales bien redonditas, ¿no? Y las otras un poco alargadas, con núcleo casi en el tercio medio, el tercio inferior, y son las que llegan hasta la luz, que ahí tienen los cilios externos. Esta sería una parte de la lámina basal y esta es la lámina fluorescente. La musculatura lisa que ya está acá. El lugar de la lámina porque es escasa, no sé, no es muy gruesa. El preparadito es impresionante la capa muscular de fuerza que se ve, es su característica. Luego tenemos este preparadito que sería glándula ortostática. Lo ideal en un preparado de próstata es que tenga en su preparado la presencia de la uretra. Y a partir de la uretra, como que puedes localizar sus diferentes regiones. La glándula prostática básicamente son glándulas tubuloacinales, dispuestas en tres capas. Unas que están en la vecindad de la uretra, en las mucosas, otras que están por fuera de estas submucosas, unas que están en la periferia de las principales, las más dolorosas y las más voluminosas. Esta glándula tiene una cápsula de la glándula. Entonces, el tamaño de estas glándulas tubuloacinales, que cada una tiene su conducto,
va a estar en función a la localización que tenga. Las más pequeñas son las que están alrededor de la uretra, las mucosas, las intermedias serían submucosas, y las más grandes y voluminosas y abundantes, las principales, esta es la parte más externa. Si no tienes la referencia de una uretra, no es fácil encontrar la distinción que estaba mencionando, quizás, pero comparando las imágenes, ¿no? Y ver que estas glándulas que ves acá son relativamente, bueno, de un tamaño determinado, comparando con la otra que veas, son más pequeñitas, ¿no? Un poco más voluminosas, hasta con el mismo aumento, estamos como 4. Aquí lo mismo. Y mucho más pequeñas que entonces, cuanto más pequeñas serían probablemente mucosas, cuanto más grandes, principales. Y hay unas imágenes bien típicas, ¿no? Estas, que se llaman concreciones prostáticas, bien típicas en preparados. Próstata. Y para que puedan proteger las imágenes que están viendo, tenemos que construir los atlas, ¿no? Que permiten hacer comparación y poder visualizar sus diferentes componentes. En esta imagen, por ejemplo, ¿qué partes podemos ver de este testículo? Es un testículo. Será la cápsula, ¿no? Este es el tabique. Aquí vemos como el engrosamiento de la cápsula, que vendría a ser esto. El intestino testicular. Y de aquí parten los tabiques. Y dividen lóbulos testiculares. Y en esos lóbulos están los tubos seminíferos. Y esta lámina tiene la ventaja de que te dice lo que estás pensando, de tal forma que empieza a aprender de memoria, como lo vas memorizando, y aquí tienes la respuesta a esa práctica. Entonces, es muy bonita esta conexión, porque tú permite tener esa forma asincrónica de aprender. No sé si aquí un docente, vos, bien comparado, pero únicamente línea, mediación testicular, tabique, parénquima, y ahí están los tubos y uno que otro tabiquito por ahí. ¿Ya? Algo parecido. Igual. Colocar ahí la imagen, puede decir el nombre, muy parecido, pero uno crear unilateral en no por bien ordenadita, pero sabemos que es un tejido conjuntivo de irregular y la túnica vaginal, lo que saca del vestigio del peritoneum que arrastra el testículo al momento de descender hacia los escrotos. Los seminíferos. No, el testículo, para que no se lo olviden nunca. Por fuera de los túbulos, entonces la zona que ven.
una persona está enferma, no tiene que llegar al especialista. Ahorita se bloquea y se queda así. ¿Cómo dice? Cuando ¿Se congela? se congela, ya congelado. Virus, quédanos. Y hay que cesar para que no se mueva. Ahí está congelado. Ahí está. ¿Alguno de ustedes me ayudó? Y ahí estaba un diplomado en ruso, cuando estaba dando las tareas en el congelador. Juan Carlos de... Ay, qué grave es eso. Ya entonces, Aquí lleva la mitad de... los cambios son muy bonitos, Está muy didácticos. Hay que echarles una miradita con cierto detenimiento para poder luego entonces con imágenes muy académicas, ¿no? De libros muy famosos. Orina 2, la versión de solo láminas es el 2 descriptiva. Entonces, si tú te compras el libro original, te dan un link para que durante un año puedas entrar a una página virtual y puedes acceder a todas las imágenes que forman parte del libro, videos, quizzes, PDFs. Y entonces, normalmente, como fue un cochabambino, pues lo tenemos para todo, porque al cabo de un año se calcula la suscripción y no puedes volver a entrar. Pero en el tiempo ese, pues puedes bajar todo y pues toda la colección de imágenes que tienes a disposición. Ahí tienes que bajar todo lo que podías, hasta agotar el drive de esa suscripción. ¿Sabes por eso que tienes tan bonitas fotos del libro propiamente? El libro que si quieres comprar cuesta ahorita como en $250. Además de que 5 años ya no sirve los libros de medicina. En las básicas no tanto, sigue, no creo que cambie tanto la información en tan corto tiempo. En las clínicas es muy variado, es tremendamente rápido los cambios que producen. Sencillamente, o sea, los primeros libros de patología de Robin, que algunas van a llegar, decían que el cáncer como que daban a entender que el cáncer es una situación congénita, es decir, que en el transcurso del tiempo ocurre esa mutación y que aparece el cáncer. Ya después de la reducción evolutiva, donde ya quitaron ese primer concepto de decir que es circunstancial al azar, ¿no? Es aleatorio. Y unos factores que nos condicionan. Y hay una serie de datos claros. En un tiempo, los libros de terapéutica dejaron de mencionar tipo de casualidad, en ese tiempo había sensibles complicaciones sobre el mal uso de la anatomía plástica. Y últimamente han vuelto a retomar el uso del cloraphenicol con más cuidado, es excelente antibiótico para infecciones graves, no porque la exploración que vale y se queda. Hasta unos años atrás se decía que el dengue fue erradicado de Sudamérica, de todas las Américas, norte, centro y sur. Pero desde hace unos años han vuelto a surgir el dengue y tenemos dengue en toda la América, ¿no? Desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Esas son imágenes muy didácticas, un libro, igual que te ayudan a aplicar, ¿no?, la información y de ese modo, con la lectura de la parte del texto, pues, se afirma. Y hay los secos que son dibujitos prácticamente, pero que son dibujos muy bien. Es como un Di Fiori
en inglés, ¿no? Testículos en pies espermáticas, el intestino, los tabiques, los glóbulos, la cápsula, el conducto deferente, el epidídimo, una imagen aislada de lo que es la formación de las espermatozoides, la fase de Golgi, la fase de cubierta, la cruzómica y la maduración. Típico de esta imagen, me acuerdo de un docente que había, que estaba un tiempo aquí en la Católica y me hizo una pregunta que se nos quedó grabada en la cabecita de los colegas. La pregunta era: ¿qué forma tienen las mitocondrias en la porción interior de la cola del espermatozoide? Y en interior del fecundado. Probablemente vio esta foto el doctor y dijo: ah, está variada. Le lanzó como pregunta: ¿qué forma tienen las mitocondrias en la porción interior de la cola del espermatozoide? Te puede servir algo para hacer una inclusión, o para contarte como a veces esas preguntas tan capciosas, ¿no? Yo digo, ¿para qué te sirve? Ya cuando estudien, vean la evolución, la formación del espermatozoide, que en determinado momento las mitocondrias van a cambiar de localización, se van a ir a la porción intermedia y la vaina mitocondrial, hay que decirlo como referencia, ¿no? Y la forma, tendrá que ver qué forma tiene la mitocondria. Entonces, como que ha quedado anécdota esa pregunta, y obviamente nadie respondía, ¿no? Ya no es que se clamaron, porque en ninguna parte del libro es cierto, en ninguna parte de los libros no había, en ninguno de los recursos, pero el propósito de teoría. Vamos a ver si dijo o no, pero hizo una cierta polémica, una pregunta tan rebuscada, ¿no? ¿Qué tipo y qué forma tiene la mitocondria? Sabes que es recordada, la célula, parece que es alargada. He buscado en internet y varias partes tomando a veces diversas formas, algo así, concreto. Porque no tiene un sentido no saber qué forma tiene. Sí saber cómo funciona, claro, pero qué forma. O lo básico, ¿no? Que tiene una membrana externa, la externa y la matriz. Y en la matriz es una serie de sustancias metabólicas que hacen los ciclos, ¿no? El ciclo de Krebs, el de Meyer-Hoff, la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa, todo eso. Pero que tiene que ver la forma, para nada, ¿no? Entonces, esa es la regla que tenemos en inglés, las características que hemos visto, la tónica sanguínea, la tónica vascular, el tejido intersticial, que básicamente también es una unidad nacional, una rica producción de tejido reticular. Y saben que el tejido reticular es colágeno del tipo, ¿no? Entonces, hay una red de estas fibras que sostienen a las células, ¿no? Entonces, hay tejido reticular. Ya los túbulos celíferos concretamente tienen su composición, su estructura, el tejido conectivo, la membrana basal y el epitelio celífero, con sus dos células, ¿no? La de centro y las espermatogénicas. Bien bonito, este bonito dibujo tan descriptivo de nuestra cultura y conjuntivo, y el epitelio, ¿no? Con diferentes casos. Los núcleos de la célula de centro se dice que son un poco pálidos y basales, entonces los más pálidos de las figuras que tenemos acá serían estas, ¿no? Están casi en la misma altura. Y estos serían las diferentes células espermatogénicas. Pero dice que las espermatogénicas hay tres tipos: A oscura, A pálida y la B. Aquí tenemos bien cerca a la base, unas oscuras, otras claras y otras más pequeñas. El detallito de los figuritas están así hechas al azar,
tienen un respaldo teórico. Luego, este compartimento basal, el luminal, cuando hacen las uniones adhesivas entre las septorin, y ahí así ya tenemos los espermatozoides primarios, los secundarios, las espermátidas y los espermatozoides. El dibujo que si me dibujan así, uy, claro, un buen dibujo, pero no se ve así en otro preparado, ¿no? Algo parecido, que es así, pero no tan bonito como está bien. Y la mayoría de estas ilustraciones son dibujos. Eroshen se caracteriza por eso, por dibujos. ¿Quiénes son los dibujantes? O las vías. Normalmente lo que es en blanco y negro es imagen de microscopía electrónica. Miren cómo está elegantemente explicado. La única fallita que reconozco es que cada de estas láminas no tiene su referencia correspondiente, ¿no? Que esta fallita adicional de colocar acá arriba el número de lámina que tiene su descripción en el libro. Hay un programa que tú puedes coger todas las imágenes de un PDF. Solo te escoge imágenes. Un libro PDF, un buen PDF, te saca solo imágenes. Que te saca solo la figura, no te saca la parte descriptiva. Y eso es una falencia, porque después la idea sería que a esta imagen le pongas su parte descriptiva encima, ¿no? O abajo, lo que estamos diciendo. Y de esa forma sabes completamente a qué se refiere el grupo que estás viendo. Hay muy buenas aplicaciones acá. Entonces son extractos de libros, ¿no? Del libro de Histología de Eroshen, 2010, un esquema de lo que es todo el aparato reproductor. Lo que es la glándula prostática. La idea es explicar, como les decía, la uretra prostática, ¿no? ¿Cómo van a reconocer la uretra? Porque en preparar la cachita dice uretra. ¿Qué característica de la uretra te permite identificar? La uretra es contener un tubo, tiene capas, tiene un mucosa, es mucosa que epitelio es. De transición. Entonces tienes que ver, acá nos está mostrando con el mayor aumento, la secuencia de esa imagen, pero tendría que haber en este epitelio que vemos acá, en este borde, un epitelio de transición. Es un estratificado con células medio globosas y de la superficie teóricamente con unas cúpulas, ¿no? Pero el hecho de verlas así estratificado ya como que porque estos son pseudoestratificados. Nuestra idea es tener una uretra para, en base a eso, identificar los diferentes tipos de glándulas prostáticas, las mucosas que están alrededor de la uretra, las submucosas que están por fuera de las mucosas, y las más externas, las principales, las más grandotas o las más abundantes. Ahora, intermitentemente se ven las compresiones prostáticas, son como sedimentos, imágenes de un sedimento que se almacena en el conducto, se ven como compresiones prostáticas. Mayor o menos, pero esta es la compresión prostática, esta imagen. Este es otro bonito dibujo, ¿bien? Como que se presenta en el epitelio, pero aquí nos sale un epitelio cilíndrico. Este es el pseudoestratificado. En la luz de la compresión, y vemos unos conductos, un epitelio cúbico simple, vaso, bien, que bonito ya. Ven, otra compresión prostática,
son dibujitos con tanto detallito que hasta de forma ser creativa, tú puedes ir revisando, y dando recuerdo ya cuando ves el preparado, en base a este esquema mental que harías, para identificar las diferencias. Un preparado se ve así, además complejo. Ya, ¿y esto qué es? ¿Dónde encontramos glucosa? ¿Dónde encontramos lámina propia, musculatura y adventicia? Básicamente, el punto de frente. Pero ahí estaría una cosa muy pliegue. O sea, no se ve pliegue. Bueno, tenemos otro bloque. Miren qué bonito se presenta la musculatura esquelética. Es porque unidad puede transversal de las células cilíndricas alargadas con un núcleo basal. ¿Cuál sería la rayita? Que debería ser un poquito más ovaladito, ¿no ve? Es una reclamadita de todo el hilo para que consiga eso. ¿O no? Pero teniendo esta imagen, como que grabándotela, pues aprendiendo algunos detalles, vas a la lámina preparado que tenemos en el laboratorio, que es más fácil de los cuerpos esponjosos y cada vez más que la uretra, los esponjosos, todo. La uretra, otra vuelta en los túbulos seminíferos. Esta es una energía de la máquina de los espermatozoides, en cabeza cola, ¿no? Y la cola tiene cuello, pieza intermedia, pieza principal y pieza terminal. Entonces, una miradita siempre a estos atrás. Una figurita más, ¿no? Y ya, vean cómo veamos. Que sigue como asistencia, no sé si no importa, tu nombre es suficiente. Pero igual no se horas, ¿no? En la parte de utilizar, hay otras partes muy didácticas. Hay una que se llama, este es de Michigan. Y aquí se ve bien también, muy buena. Porque bloqueando. Entonces, de libre acceso, incluso puedes poner traducir, ¿no? Y los traduce ya los nuevos posibles. Y hay que saber qué apretar, porque te cobra y no se te bloquea todo. Nosotros lo dicen esto, ¿no? Sabes qué apretar, cómo eludir el pago. ¿Qué quieres conectar a tu cultura nacional? ¿Dónde estás? A la dirección. Que tienes la flama, como que me quede la. A ver, esta.
hermanos que convivieron, no hizo mucho caso. Y ahí está la prensa, les está bajo celular, ya 2 veces han intentado premiar que 2 veces he llegado yo a ser heredero de no sé cuántos millones en Inglaterra y en España. Y a veces uno cae, pues. Pero ahora con el celular te están rodando tus datos y pueden entrar a tus cuentas, te bloquean tu WhatsApp, tu Facebook. Y eso uno no las cosas, a veces te agarran en mucho más el tonto que no tiene, puedes caer. Este teatro es muy bonito porque mira, puedes aumentar de tamaño. Este es un preparado de texto, miren, esta es la carta única argentina. No sé dónde sale la parte de texto. No tengo parte. Hay una parte donde sale el texto. Y vas va orientando, ¿no? Va explicando una referencia los componentes de la imagen. Esto sería la túnica rutina, parte de los túbulos seminíferos. Orientando la lectura. Después estoy trabajando en microscopio. Pero no es tan real que tiene un sistema de expresión muy bonito. Es otro atlas virtual, lo que tiene la traducción y viene detrás en la página. Está en inglés, está traducido. Evite ir al centro gobierno americano. Papel te pide para que entres a la página que cuesta $75 de donación. Si hacen vaquita, pues pueden la galería. Tiene todos los capítulos, célula, epitelio, conectivo, muscular, cartílago, nervio, los contenidos básicos, ¿no? Y los históricos que vamos a hacer productos masculinos. Eso es por internet, miren qué tal el testículo completo, todo lo que se ve acá, su cápsula, el mediastino, los tabiques. Bueno, ahí estamos. Entre tabique y tabique, los robos. Que al medio, tubo segundo. Esta parte de aquí arriba, ya los pies espermáticos, parte de los integran los testes, y este es el inicio. Y hay diferentes imágenes. Y tú puedes ir ampliando hasta arriba, pero no, ¿cómo se hace? Puedes encontrar algo de texto para mis referencias.
defensivo. Hay muy buenos materiales, tutoriales, tanto virtuales, ¿no? Que permiten tener muy buenas imágenes. Lo único inconveniente es que te quitan tiempo. Es el referente que tenemos ahí. Lo más impresionante es la técnica de la capa el criterio, ¿sabes qué es? Sobre el certificado estereociliar. Esta parte más violeta que se ahorita vamos a ver la imagen. Y la bobina parte del sentido. Creo que es abajo, más abajo. Ahí, en la descripción dice, en el deber. Esos dos, uno tiene que tiquear. A ver. No. Aquí sale una especie de video. Sí. A ver, para mí no lo sé. Entonces, hay que conectar. Venga. Esto de y entonces Doctor, colocamos placas para ver. Colocamos placas para ver. yo pensé que estaban dibujando. Primero van a hacer los exámenes de Sí, vamos a ver otra vez.